Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. ¡Qué rico show! Continuamos la evaluación del devenir electoral de Venezuela. Hace un rato me enteré que el general Visconti se inscribió, que se ha inscrito que Henry Falcón fue postulado, que unos sectores de COPEI no apoyan que COPEI apoya a Henry Falcón, que una parte de la MUD no apoya que otra parte de la MUD quiera apoyar a Henry Falcón, y otra parte de la MUD dice que se va a tener para ver qué va a hacer. El gobierno nacional, por su lado, pega brinco, se divide y consiguieron cambiar los roles. Y ahora el candidato es Maduro y el chofer es Diosdado. Hicieron un acto monstruoso ahí en el CNE, sabrá yo qué va a pasar ahí. Póngame, por favor, señor director, el primer titular de la tarde. Hoy se cumplen 29 años del Caracazo. El titular dice 29 años de impunidad, porque allí hubo una masacre terrible de venezolanos, hubo saqueo, hubo asaltos hasta 3 y 4 días después, y yo recuerdo con mucho dolor todas las escenas conmovedoras de aquel trágico momento que nos llevó a todos a una larga congoja. Fueron momentos difíciles, se agotó la comida, pero también fueron momentos heroicos, y yo vi cómo los habitantes de los bloques de San Martín nos organizamos, para impedir que nos saquearan las bodegas, y para distribuir lo poco que allí quedaba para que las casas tuvieran comida durante los 3 primeros días de aquellos momentos tan difíciles. Luego se fue regularizando el proceso y el ejército tomó los bloques y por poco matan a varios de mis amigos allí. La cordialidad natural de la gente impidió muchas masacres. Eran unos niñitos del interior con cascos que hasta les quedaban grandes. Fechas terribles también, por cierto, porque hoy cumpleaños de muerta mi madre y me había olvidado recordar, pues yo trato de no asociarlo con esa fecha del Caracazo, pero pasó en el mismo día y bueno, así es la vida. Adelante, querido amigo. El Consejo Interamericano de Derechos Humanos exhortó a Maduro a aceptar la ayuda humanitaria. Mientras Maduro dice eso, mientras el Consejo Interamericano de Derechos Humanos dice eso, una seguidora nos dice desde Colombia que las cifras esperadas de muertes de niños por enfermedades previsibles y curables en Venezuela va a sufrir un incremento hasta el 50%, es decir, entraríamos en la cifra, si no de un genocidio, de una auténtica crisis humanitaria que fue negada por un tarifado español que pasó por aquí para decir que aquí no se vive tan mal como se vive en África, porque aquí los enchufados del gobierno le brindan caña fina a ese lambucio. Adelante. El chavismo ha estado jugando con las instituciones a su antojo, demostrando que acá en Venezuela no estamos en ningún proceso electoral democrático. Estamos frente a un proceso que depende de los caprichos de un partido político. Por eso ellos adelantan o atrasan elecciones según su antojo, con tal de mantenerse en el poder. Es gracias a esa libérrima concepción del uso de las instituciones que tiene el chavismo que se ha estado abriéndosele las posibilidades a negociaciones y reajustes en la fecha. Pero al final de cuentas queda claro para todos nosotros que enfrentamos un proceso electoral no democrático. Esta es una pelea por la conquista de la democracia. Adelante. El señor Eduardo Centey fue tendencia hoy. Y fue tendencia por esta frase: el líder fundamental de la oposición es Henry Falcón de cara al 22 de abril. Y entonces, bueno, como Henry Falcón padece el síndrome del deber mantuano, de que si los mantuanos no lo bendicen, entonces no existe. Entonces, que Centey haya dicho eso alborotó ciertos conceptos y tendencias en las redes sociales, pero es un hecho objetivo. El único candidato de oposición que está inscrito es Henry Falcón, por lo tanto es el líder fundamental de la elección para las elecciones del 22. Él escribió con mucha coherencia, por cierto, esa frase. Cosa de saberla leer, digamos, sería lo mejor. Pero muy interesante, porque se volvió tendencia nacional. Adelante, amigo director.
Y el señor presidente inscribió ayer su candidatura, la formalizó, otra vez demostrando que las instituciones no son libres. El acto que de Maduro en el CNE no lo tuvieron y no tuvieron derecho a un acto así ninguno de los otros candidatos. Maduro, para inscribirse en las elecciones, no es el presidente de la República. Maduro es el candidato Nicolás Maduro y debió haber recibido el mismo trato que todos los demás. Pues no. Ahí hicieron un acto protocolar de todos los tamaños, le dieron espacio, hicieron actos afuera, adentro, etcétera, utilizando los recursos del Estado, porque todos sabemos que esta es una campaña que, como las anteriores, va a estar marcada por el abuso, el usufructo de los bienes del Estado para una institución privada llamada Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí nadie se está chupando el dedo, nosotros vamos a pelear el proceso electoral, vamos a pelear en cada uno de los rincones donde nos pongan condiciones o no para pelear. Pero nos mantenemos porque no vamos a tomar las armas, no tomamos el camino armado y tomamos este camino pacífico. Nos pongan el nombre que nos pongan. Adelante. Fíjense que hasta el domingo, hasta el lunes, la MULA exigió al gobierno condiciones que el redactor del titular dijo no negociables, pero estaban negociando y negociaron bastantes cosas. Incluso propusieron que se hicieran las elecciones atrasadas junto con las elecciones presidenciales y no la de la Asamblea Nacional por inconstitucional, aprovechando esa severa diferencia que hay entre Maduro y Diosdado en el seno del campo del gobierno. Pero también de este lado se ha negociado con mucha intensidad y han intentado participar. Hay una propuesta de la Iglesia Católica de crear un frente amplio donde aceptan a los partidos políticos para reconducir la dirección de un segmento de la oposición. La política se hace con la gente que participa y en la forma que participa. Cuando se conforme el Frente Amplio, veremos su desarrollo, veremos su profundidad y estableceremos las relaciones políticas correspondientes. Por el momento es una alternativa política sin propuesta para su desarrollo, pero supongo que saldrán porque pues la conferencia episcopal ha mostrado mucha sustancia a la hora de elaborar políticas en Venezuela. Adelante. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue pasando las de Caín. Usted no se ha dado cuenta que cuando va a comprar queso, semana a semana está más caro, y a veces día a día. Pues resulta que la Guardia Nacional se dedica a incautar queso en todas las alcabalas, y el quesero va dejando diezmos en cada alcabala, y entonces ese diezmo, ese dinero, esa coima que le cobran a los transportistas del queso, lo termina pagando usted y lo termino pagando yo en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, cuando coma cada vez más difícil pueda comer queso. Y parece que del Zulia es la matraca, es la más brutal. Ahora vimos que hubo matraca desde Apure y los productores armaron un berrinche, porque el queso llanero, ese que uno raya en la mañana, resulta que se multiplicó por 2 de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional lo estaba secuestrando. Gobierno de ladrones, gobierno de delincuentes que paga el pueblo a que están robando. Nada nuevo, seguimos en la pelea, seguimos denunciando. Adelante, compañero director. Una cosa muy terrible. Hoy que mencioné a mi mamá, yo recuerdo que nos costó convencerla de que no cobrara la pensión el día que salían los reales, porque los atracadores les robaban la pensión a la salida de los bancos. Pues ahora no hay efectivo, entonces no puede bancarizarse la gente y les dan efectivo solo el día que pagan y si no se acaba el efectivo. Pues 3 jubilados murieron cuando hacían cola para cobrar su pensión. Esa es una noticia que si yo fuese dirigente de este país estaría muerto de la vergüenza, y como soy un opositor a este régimen lo que estoy es lleno de ira, porque esta incapacidad manifiesta, envuelta en una corrupción putrefacta, es la que mató a esos 3 señores. No se sientan tranquilos con su conciencia, porque esas muertes penden del alma de ustedes, y eso se paga. No hay problema, eso se paga. Bien, el país se sigue moviendo, sigue teniendo actividades, y pues como les decía, Venezuela no se rinde. Esa es una consigna que a mí me gusta mucho. Venezuela unida no se rinde. Es hora de cambiar. Múltiples sectores de diversas
o de diverso origen de la sociedad civil, profesores, estudiantes, partidos políticos, sindicatos, están convocando a un acto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, donde se leerá un manifiesto porque la Venezuela trascendente, la Venezuela del saber, la Venezuela democrática, la Venezuela electoral, la Venezuela que se une alrededor de las consignas trascendentes de este país, se convocó para el aula magna el martes que viene, el martes 6, a las 10 de la mañana, en un acto muy ecuménico no solo porque participan iglesias de diversas denominaciones, entre ellas la católica, por supuesto, que es la más grande, pero también otras. Además va a haber sectores militares retirados, hay estudiantes, hay trabajadores, hay sindicatos, hay movimientos civiles, hay representantes de parroquias. Es una representación variopinta porque lo que se quiere manifestar es que los sectores que les duele Venezuela y que no aceptan porque no se la van a calar, ni van a irse para dejarle el país a estos bandidos, van a levantar su voz de protesta con una consigna muy motivadora. Venezuela unida no se rinde. Hasta mañana, queridos amigos. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico.